El DNS es el sistema o el servidor de nombres de dominio. Así lo mencionamos de la vez pasada. Aquí dejé abierta una foto para saber cómo funciona DNS. DNS lo que hace es que crea una raíz, que es la que ustedes van a configurar, en este caso en el servidor que ustedes van a crear, y después nos va dividiendo o segmentando por diferentes tipos de datos o diferentes tipos de dominio. Por ejemplo, ¿qué les pasa a... no sé si alguna vez les ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido mucho. Si alguna vez les han preguntado a ustedes, ¿cómo estás? ¿Dónde estudias? Y tú dices, en FIME. Y te dicen, ah, ¿no conoces a Juan? Y tú, a Juan. Dicen, sí, Juan, uno morenito. Y tú, ah, Juan, morenito. Me quitaste los 3 güeros que conozco y los demás todos pueden ser Juan. Entonces, para poder hacer una segmentación, ¿sí? El DNS lo separa por los .org, los .com, los .net, etc. Aquí les puse el ejemplo del .gov. Del .gov, que es el gubernamental en Estados Unidos. No sé si ustedes dicen, bueno, voy a hacer una búsqueda, entonces, si no tengo ningún registro, pues esto dice que no tengo que buscar en ese registro. ¿Sí me explico? Porque nunca he tenido una consulta hacia esos sitios. Y algo muy, no sé si ustedes haciendo un flashback, ¿recuerdan las clases, por ejemplo, algoritmos computacionales? Algoritmo computacional. Búsqueda secuencial, búsqueda binaria. Sí. Bueno, la búsqueda secuencial, ¿cómo era? Era 1 por 1. Y es como si yo llegara, tú eres Juan, tú eres Juan, tú eres Juan, tú eres Juan, tú eres Juan. En un grupo pequeño, pues es muy fácil, es muy práctico. El problema es cuando imagínate que tuvieras, vamos a suponer el ejemplo, ¿qué tendría que pasar en FIME para que tú tuvieras una respuesta y encontrar al Juan que buscas? ¿Dónde tendrías que realizar tu búsqueda? Número 1, en los 3 turnos. En cada ¿Sí? salón. En cada salón. De cada edificio. De cada edificio. En los baños. En los pasillos. En los lugares deportivos. En las culturales. Y al final de cuentas te puedes pasar todo el día buscando al Juan que buscas y no encontrarlo. Es muy efectiva porque al final de cuentas te vas a decir, no está Juan. ¿Sí? Pero te tardaste muchísimo en hacerlo. La ventaja de tener segmentado esto es que se comporta como la búsqueda binaria. Ustedes recuerdan que la búsqueda binaria va aplicando la misma función de manera recursiva hasta llegar a una manera secuencial con datos ya muy simples. Ahora, por ejemplo, si yo estoy en el root y voy a hacer una búsqueda secuencial, pues ya no tengo que buscar en los 4, sino que simplemente voy a buscar en el que yo necesito. ¿Sí? Ah, bueno, si es .com, bueno, voy a los .com, solamente los .com. Después de .com se divide en Google, en Amazon, y después de estos es como si fuera el dominio, es el directorio raíz, el dominio, después todos los dominios que están ligados al .com, y después todas las variaciones o los subdominios que están dentro de ese dominio. ¿Sí? ¿Y por qué es importante hacerlo? Vamos a ponerlo en el ambiente estudiantil. ¿Qué es para ustedes, cuál es el instrumento que ustedes ocupan para poder identificarlos a nivel universidad? La matrícula. La matrícula. Se supone que la compañera solamente tiene la matrícula y nadie más puede tenerla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sería la universidad, sería la matrícula. La compañera puede tener diferentes carreras, pero sigue siendo la misma. ¿Sí? O sea, puede estar, no sé si ustedes han visto así, te sale la prepa, la facultad, o si has tenido otra carrera, o si estás en el centro de idiomas, pero todos siguen siendo de la misma compañera. Y ahora, después de eso, serían todas las materias que llevas. No deja de ser lo mismo, ¿sí? Y por eso se segmentan en este mismo rubro. Ok. ¿Sigamos bien? Sí. Ok. El tener esta estructura nos ayuda a nosotros que cuando hacemos una búsqueda, nosotros vemos como si fuera una tabla
y tenemos nuestra dirección IP y nuestro dominio. DNS crea dos tipos de zona de búsqueda. Número uno, la zona de búsqueda directa, que lo que hace es que tú tecleas el dominio y estas tablas te dan la dirección IP a la que pertenece. ¿Sí? Sí. Buscas el dominio y te da la IP. Pero también tiene una zona de búsqueda inversa. ¿Qué hará? ¿Qué hará la zona de búsqueda inversa? Buscarla. Tú tecleas la IP y te manda el nombre de dominio. Sí, o sea, hace lo contrario a la zona de búsqueda directa. ¿Por qué se llama zona de búsqueda directa? Porque es lo que comúnmente hacemos. Poner un nombre y que nos mande una IP. Pero tú también puedes ingresar por medio de la dirección IP. Eso que ingresas por la dirección IP te va a llevar al dominio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos un servidor configurado? Pues la mayoría utiliza esta. 8888. ¿Qué es el D? El DNS de 888. empieza con G y termina con Google. ¿Sí? Este es el DNS de Google. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas, haces una petición a Google que te resuelve el dominio y Google te resuelve el nombre del dominio que estás buscando. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que ustedes buscan en Google y no aparece un sitio. No está el servidor de como tal. O sea, ¿cómo decirlo? A ver, ¿qué implica? Que ustedes hacen una búsqueda y lo que estás buscando, imagínate, vas a hacer una compra. Te metes a Google y buscas tienda tal y no sale. El dominio como tal no está subido a Google. O todavía no lo encuentran. No está como quedado de alta. No estaba de alta. ¿Y qué tipo de confianza ustedes tendrían en ese sitio? Si no aparece en Google. Ninguna no pasó por la 2. Si le andan preguntando de su vida a Google. Me duele la cabeza del lado derecho. Y Google te responde: cáncer terminal, fase 3, tómate ¿cómo se llama? Un paracetamol y te quita. O sea, le andan preguntando eso, no mira que no lo han hecho. ¿Qué hacer para el dolor de pierna? Y salen ahí cosas bien random. Y bueno, entonces, ahora la pregunta es: ¿cómo le hace Google para conocer toda esta información? ¿Cómo se realizan las búsquedas de Google? Pues. ¿Cómo encuentra Google las cosas? Pues ¿cómo se llama? Buscando como tipo comparaciones, no sé, palabras clave, por así decirlo. Bueno, los metadatos es una forma de ponerle las keywords para poder identificarlo, pero también tiene otros mecanismos de búsqueda. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que hace poco tiempo salió un reportaje que querían demandar a Google porque tenía mucha información nuestra. O sea, que hacía una copia de nuestros servidores, de nuestros servicios, de nuestras máquinas, cada vez que nosotros estábamos entrando al... Imagínate que Google hablara, ¿sí? Entonces, ahí pónganse a pensar. Toda la información que tiene nuestra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que hace esto es que segmenta. Pero, por ejemplo, cuando ustedes, vamos a suponer ahora, fíjense, en una ocasión llevé un curso de ethical hacking y nos decía el instructor que la forma más fácil de hacer caer a un hombre es atacándolo por la hormona. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Los hombres. Todos, no los vi convencidos de qué está hablando. ¿Ustedes creen que sea fácil captar a los hombres por la hormona? Bueno, les voy a poner el ejemplo que nos puso. Nos digo, mira, por ejemplo, tú tienes un Instagram y de repente te llega una solicitud para seguir. Tú ves a la persona y dices, pues no la conozco. O sea, no sé quién sea. Pero pues a lo mejor ella a mí sí. Y ahí dice, vive en Sudáfrica. Y tú, pues, a lo mejor me vio en una red social o algo. Y ahí vas, a aceptar. Entonces decía, esa es la forma más fácil de llegar a un hombre.
que yo no sé si las señoritas sea fácil para ustedes que les llegue la invitación de alguien que no conocen y digan, pues a lo mejor me conoció, lo debe aceptar. Señoritas, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo hacen o no? ¿Y hombres lo hacen? Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto esto? Cuando nosotros hacemos búsquedas, también la parte de la segmentación nos ayuda a ser más eficientes. Cuando tú buscas a una persona, por ejemplo, en Facebook, ¿qué tiene que ocurrir con esa persona para que tú la puedas encontrar? Conocer su nombre. Conoces su nombre, lo pones, Sergio Ordóñez. Pero ¿por qué no te salen los Sergio Ordóñez que viven en África? Filtros. Porque tienes filtros. Porque a mí no me interesa ver a personas que realmente ni siquiera están en mi radar. ¿Sí? Entonces, si tú pones Sergio Ordóñez, te va a poner a los que tengas en amigos en común. O sea, si tienes algún amigo en común. Si estás o tienes alguna preferencia como él, estudias en la UNL. ¿Sí? O pones, por ejemplo, le dimos like los dos a la página de tal tipo de coches. Y sea, bueno, tienen intereses en común, entonces puede que se conozcan. O al menos que hayas hecho tal vez un check-in, por ejemplo, hice un check-in en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, entonces sí lo puedo llegar a haber conocido. O que tus amigos hayan hecho check-in, donde esté, bueno, son N cantidad de cosas. Pero la segmentación nos trae eso, la eficientización para cuando nosotros lo busquemos. Ahora la pregunta sería, ¿qué le hacemos ahora cuando queremos hacer nuestro servidor DNS? ¿Para qué? Bueno, ahí es donde se liga la segunda parte, que es el Active Directory. ¿Qué es el Active Directory o directorio activo? Bueno, ahorita tengo una anterior. Voy a agarrar para abrir una pestaña nueva. ¿Sí lo ven? No. Espérense, déjame agarrar otra pestaña para ver cómo se ve. Bueno, lo voy a poner como Organizational Unit. Ok. Vamos a poner esta. Ahí está. ¿Dónde están los tamaños? Le pongo más. Herramienta. Tamaño. Grande. Pero que necesito que lo vean como. Uy, si eso es grande. Qué grande, ¿no? Bueno, voy a ver si esto se ve. Neta. No, ni así se lee. Bueno, imagínense que ahí se ve algo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros buscamos alguna creación de usuarios, el catálogo que nos permite hacerlo se llama Active Directory. Active Directory, vamos a suponer, aquí está nuestro dominio, ahí donde está borrado eso, ¿sí? Es el nombre del dominio que ustedes van a crear. Lo que hace Active Directory es que nos va a pedir, primero nos va a pedir crear un dominio. ¿Sí? Ese dominio es donde nosotros vamos a tener todos los roles con los cuales le vamos a dar servicio a los usuarios. ¿Sí? Dentro de estos dominios, puedes estar dentro de varios dominios, sí, pero en cualquier caso siempre tiene que haber algo que se llama controlador de dominio. ¿Qué es un controlador de dominio? Para explicárselo de una manera muy sencilla y muy práctica es, vamos a suponer, compañero, el día del viernes usted quiere salir y le dice a su papá, ¿me das oportunidad de salir? Voy a ir a una fiesta, etc. Y su papá le dice, sí, está bien, solo avísale a tu mamá.
¿Sí? Entonces vas con tu mamá y le dices, mamá, ¿sabes qué? Es que voy a salir, bla, bla, y tu mamá dice, no. ¿Quién será el controlador de dominio? ¿Cuál de las dos decisiones tomas? Pues la de la mamá. ¿Por qué? Porque el papá, para que el papá te haya mandado con la mamá, porque. Ahí está el controlador de dominio. ¿Ya me expliqué qué es el controlador de dominio? Sí. Cuando nosotros tenemos un controlador de dominio, quiere decir que aunque estés en dos dominios diferentes, si el controlador de dominio te pone ciertas restricciones, tú no las puedes vulnerar, aun cuando el otro dominio te lo deje. ¿Me explico? Ujú. Si el controlador de dominio dijo, él no va a entrar a este salón a las 8 de la noche, y en el otro dominio le dicen, si puedes, él no va a poder entrar. ¿Sí me explico? Más o menos. Sí. Entonces, ¿cómo está estructurado un dominio? Primero, cuando ustedes creen el dominio, les va a preguntar, ¿quieres que sea un dominio en un nuevo bosque? ¿Sí? Porque podemos tener varios dominios conectados dentro del mismo servidor, o le puedes poner que sea un bosque nuevo y crear tu propio dominio. Ya cuando empiecen a hacer el subdominio, van a tener que conectarse a un dominio existente, a un bosque existente, para poder hacer la conexión con el otro. ¿Ok? Esto le permite al Active Directory crear usuarios, crear grupos, crear unidades organizativas, que aquí es donde yo les quería llegar, porque es algo importante las unidades organizativas. Vamos a suponer que ustedes están en una empresa, el compañero es el de soporte, la compañera es la de finanzas y el compañero es el de RH. Pregunta, ¿el de soporte puede tener acceso a finanzas para ver las nóminas de todos? No. No, Se supone que no. se supone que no. ¿Por qué? Porque restringe el acceso. Porque nosotros debemos de restringir el acceso. No queremos que él esté moviéndole a las nóminas. Imagínate, ponle un pesillo, un cerito más allá a mi nómina. Pues ahí dice el sistema. Entonces, por eso debe tener ciertos, porque aunque ustedes no lo crean, hasta en la gente de sistemas hay jerarquías. Y hay algunos que pueden ir, son los que cargan los fierros, ¿sí? Hay otros que las reparan y otros que tienen permisos de hacer y deshacer dentro del sistema. Ahora, cuando nosotros vemos esto, la parte de las unidades organizativas nos permite, como quien dice, departamentalizar nuestra organización. ¿Para qué? Número uno, le puedes decir, ¿sabes qué? Esta carpeta que se llama Cloud, que es lo que alcanzo a leer, es toda la gente, ahí va a estar toda la gente que modifica nube en la empresa. Tú creas el usuario y en vez de ponerle políticas a cada usuario, lo que haces es que le pones políticas a la nube, a la carpeta. ¿Qué es lo que haces? Creas un usuario, lo arrastras y lo metes a Cloud y automáticamente se le aplican todas las políticas que tiene Cloud. Esto facilita la administración, ya no tengo que volver a configurar todas las políticas, sino lo que voy a hacer es simplemente meterlo en esta carpeta. Ahora, la persona ya se fue. Bueno, simplemente lo sacas, se cambió a finanzas, lo meto en finanzas, que tiene sus propias políticas. Entonces, el focus de tu administración es sobre una carpeta con N cantidad de usuarios. Ok. ¿Sí, vamos bien? Ujú. Ok, ahora, ¿qué otra cosa nos permite Active Directory? Por ejemplo, bueno, primero es... Nada más encuentro la otra. Cuando tú creas un usuario dentro de Active Directory, la forma en la que te lo veas es diferente a la tradicional. Aquí ustedes pueden ver que creas los valores normales, tradicionales, pero hay algo que se llama user logon name, que aquí dice inicial, apellido, arroba, dom.local. Ok, la pregunta es, ¿qué significa el arroba? ¿Cuál es la traducción de arroba en inglés? O sea, ¿para qué lo usa? At. ¿Y at significa? Para o en. ¿Sí? Esto es inicial apellido en el dominio local. Esto te va a permitir a ti decir, ustedes son
sergio.ordonezgnz @unl.edu.mx. O sea que yo estoy en el dominio unl.edu.mx. Esa cara de sorpresa. Apenas me van cayendo los... Y es que pertenecemos a ese dominio. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes este ad, pertenezco a este dominio y este es el dominio que me va a dar a mí las políticas y privilegios que yo voy a usar. Ok. ¿Sí? Ahora, como ustedes pueden ver, cuando creen los usuarios, la forma en la que te logueas cambia. Cuando ya te metes a un dominio y perteneces a un dominio, tienes que poner control supreme y tienes que poner nombre de usuario y nombre y contraseña de cuál de lo que creaste en Active Directory. Ok. Si no el que tenías en la máquina, sino ahora lo que creaste en Active Directory, que es el que va a estar restringido. ¿Qué ventaja nos da eso? Que yo voy a buscar a iniciar el apellido y voy a encontrar todo lo que él hizo mientras estuvo navegando en el dominio. ¿Sí? Todos los logs, no sé si alguna vez han escuchado, el registro de logs es todo, el servidor me lo va a estar dando. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacerle a estos usuarios? A estos usuarios yo le puedo poner algunas características, por ejemplo, environment. Hay gente en muchas empresas también, cuando empezó la parte de virtualización, ya no era necesario comprar equipos de cómputo muy caros. ¿Cuánto cuesta un equipo de cómputo, un desktop? Bueno, no sé, digamos un i7, Unos 20. ¿20? O sea, vamos a ponerlos para una empresa. Un i7, 16 de RAM, un tera de SSD, un monitor de 21. ¿Sí? 20 a 25, no sé, porque... Vamos a poner 30. Entonces, tienes que comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues la inversión es muy grande. Y el problema de este tipo de servicios es que si se te descompone, vamos a suponer, estamos aquí, hay una tormenta eléctrica, hay un pico de voltaje, se quemaron todas. No ha pasado aquí, pasó en otras firmes, pero no. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínate, tengo que hacer una inversión. La gente lo que está haciendo ahora, pues es, voy a aplicar que la gente que esté en mi lugar solamente se conecte al servidor y el servidor les traiga su ambiente de trabajo. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que ya utilizan terminales que tienen mouse, teclado, red, monitor y energía. Y se acabó. Y son unos cuadritos así que cuestan mucho más baratos que un equipo de cómputo. Pero ¿dónde recae todo? En el servidor. El servidor es el que tiene que brindar todos los servicios para que el usuario pueda trabajar de manera común. ¿Okay? Por ejemplo, tengo sesiones, ahorita lo hablábamos. Sesiones, yo voy a decir compañeros de soporte, pero tienen que ir a finanzas. ¿Él puede iniciar sesión en finanzas? No. ¿Por qué? Porque tú ya tienes identificados cuáles son los equipos de finanzas. En ninguno de esos equipos él puede iniciar sesión. Sí puede en el suyo, pero en el de ellos no. ¿Sí? Esto también, Active Directory le sirve, no sé si alguien ha entrado con tarjetas de acceso a las puertas. En las empresas es muy común, de que llegas, abres la puerta, entras. Bueno, esto se hace con Active Directory. El directorio activo se sincroniza con la tarjeta y vas dejando el rastro de donde estuviste. ¿Sí? Aquí abrí, aquí abrí, aquí abrí, etc. Aquí no puedo, bueno, es porque en Active Directory te bloquearon el acceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras cosas puedes saber dentro de la N cantidad de cosas que puedes tener aquí? En account, ¿sí? en la cuenta tú le puedes poner, vamos a suponer, entras el día de hoy, que es 11 de octubre, y tu contrato se vence el 30 de octubre. 31 tiene, ¿verdad? El 31 de octubre. Entonces, para que tú no digas, se me olvidó darlo de baja, desde que entra tú le pones periodo de salida, 31 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 de noviembre la persona ya no va a tener acceso a sus documentos. ¿Sí? Y esto, pues, a ti como administrador, no sé si alguna vez les ha ocurrido. A mí en alguna ocasión me tocó ver a una persona que lo iban a despedir
y a esa persona le iban a despedir porque tenía algo así como 80 retrasos. Y decía, en el tiempo que había estado, le dijo, pues tienes 80 retrasos. Es que mi mamá y es que mi abuelita. Y le decían, ya mataste 3 veces a tu abuelita, no te pases de lanza. ¿Sí? Entonces lo corrieron y dijo, bueno, si me vas a correr, voy a borrar lo que hice. Y le dijeron, no, pues que no puedes, es que es de la empresa, no tuyo. Pero yo lo hice. Entonces, antes de que él hiciera cualquier cosa, hablaron acá y le cortaron sus cuentas. ¿Sí? Entonces, digo, son cuestiones de ese estilo que pues se dieron por la situación, pero mucho de esto es para tener el control y administración de tus usuarios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Número 1, configurar DNS. Número 2, crear tu dominio. ¿Por qué crear DNS primero? Porque es el que va a resolver tu nombre de dominio. Y así cuando tú en el cliente le pongas dirección IP, máscara de subred, en DNS le vas a poner la IP del servidor que acabas de crear, para que cuando tenga la consulta vaya al server, conozca el dominio y te diga, si lo conozco, ahora sí logueate en el dominio. Ok. ¿Sí, vamos bien? Sí. ¿Dudas, preguntas con la práctica? Entonces la práctica sería, por ejemplo, sería crear el servidor en VirtualBox, una máquina, y sería programar solo las IPs y los usuarios en el servidor DNS, ¿verdad? O sea, es que tienes que crear primero el servidor, que fue la práctica pasada. ¿Sí, no? Nada más instalar el server. En ese server que crearon, hay que ponerle el rol DNS Ok. y el rol de Active Directory. Ok. Entonces ya tienes esos 2 roles creados en tu dominio y con un cliente vas a conectarte a ese dominio. ¿Qué es lo que debes de pasar? Debe estar dentro de la misma red del servidor para que lo encuentre, y una vez que esté tu DNS funcionando, le va a dar la opción de loguearse a tu máquina cliente. Ok. ¿Ah? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? La próxima semana, muchachos, no estoy. Les voy a dejar la práctica en Teams, así para que no vengan. Estoy fuera de la ciudad, entonces ahí vamos también en clase, pero no les digo todavía porque ya nos quedan 2. Spoiler. Y hice el spoiler. Pero bueno, si no hay dudas, nos vemos en 15 días. Ok. ¿Ok?